Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Saludos desde Cuernavaca, México. Hoy, 17 de marzo, vamos a dar inicio al webinario en conmemoración del Día Mundial del Agua, ¿no? Como ustedes saben, pues es un día que, más desde la conferencia sobre medio ambiente y desarrollo del Río de Janeiro, es se instituyó estamos hablando casi 30 años, ¿no? Este día, el 22, le toca el 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Y bueno, dado que el 22 de muchos eventos y pues de muchas distracciones, pues decidimos como Colegio Mexicano de Ingeniería e Irrigación celebrar este interesante o importante día. De hecho, la próxima semana también se celebra la parte del Congreso Mundial del Agua, que va a ser en África, que de hecho no ha tenido mucha difusión. Pero bueno, la próxima semana va a haber muchos eventos relacionados. Y en particular, pues este año, cada año en el Día Mundial del Agua, lo dedican a un tema particular. Este año es el agua subterránea y es por eso que decidimos tener dos conferencistas. Vamos a ver posteriormente cuáles serían nuestros invitados el día de hoy. Pero agua subterránea pues, está muy ligado a la parte agrícola y sobre todo a la explotación y al control, ¿no? Vamos a iniciar en cierta forma vamos a darle inicio, pasarle la palabra pues ahorita a nuestro moderador, el doctor Luis Alberto Villarreal Manso. Él va a ser nuestro moderador de este segundo webinar y sobre todo para este día especial. El doctor Luis Alberto Villarreal es compañero Comey y él, bueno, tiene una amplia experiencia, es ingeniero agrónomo en irrigación por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que está en Saltillo, tiene una maestría en el Colegio de Posgraduados en Hidrociencias y tiene un doctorado en Ingeniería Agrícolas y Biosistemas Biológicos por la Universidad de Arizona. Bueno, trabaja, de hecho es profesor investigador en el Colegio de Posgraduados Campus Puebla, tiene bastante experiencia y trabajos y sobre todo también trabaja mucho la parte de agua subterránea. De hecho, es de muchos de los estudios de agua subterránea en los acuíferos del estado de Puebla, pues los ha estudiado el doctor Villarreal. Hace 2 años, recuerdo, nos presentó un webinar aquí que está en nuestro canal YouTube. Bueno, para no alargarlo más, doctor, pues adelante y bienvenido. Muchas gracias por aceptar, doctor. Adelante. Qué gusto saludarlo, doctor Waldo Ojeda, Bustamante, un entrañable también colega del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación de muchos años ya, doctor, agradeciéndole sobremanera la atención y la consideración para con un servidor, invitándonos a moderar este seminario donde tenemos a 2 invitados de lujo, al doctor Eric Morales Cacique y al doctor Ignacio Sánchez Cohen, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua. Muy buena tarde a todas y a todos que están conectados en este seminario. Y doctor Waldo, un agradecimiento también por permitirnos a través del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Irrigación estar al tanto pues de los avances en nuestra área de conocimiento y en las diferentes aplicaciones y conceptos y metodologías del uso y manejo del agua superficial, agua subterránea, los sistemas de riego, y tarea pues que el Colegio Mexicano de Ingenieros Agrónomos en Irrigación pues toma muy a pecho, muy a consideración, y que agradecemos todas y todos los que estamos en este colegio. Los saludo con mucho gusto también, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este seminario en conmemoración del Día Mundial del Agua, comentándoles que tenemos a los 2 conferencistas, a los 2 ponentes que he comentado hace un momento, quienes llevarán a cabo pues sus exposiciones en 30 minutos de ponencia, y cada uno de ellos, al final de las 12 presentaciones, abriremos una sesión de preguntas y de respuestas también, y después
de esta sesión de preguntas y respuestas, comentarios finales y el cierre del seminario. Comentarles, doctor, también, si me lo permite, a grandes rasgos, y yo creo que la cuestión de conmemoración se une a la parte de la celebración del Día Mundial del Agua, en términos de que tenemos mucho que celebrar, ciertamente, porque un recurso tan indispensable también y determinante en la prosperidad o el retraso de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, como es el agua, en función de la disponibilidad de la misma en cantidad y en calidad, esa oportunidad que tenemos y que todavía contamos con ella en muchas regiones, muchas otras regiones no la tienen. Por eso es que comento que también pudiera ser, junto con la conmemoración, la celebración de este día. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y también de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a este líquido, a este vital líquido. Esta celebración tiene por objeto concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo del desarrollo sostenible de agua y saneamiento para todos antes de 2030. Son consideraciones que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Este 2022, el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles, cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo la tierra, en los acuíferos, que son formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve, que se infiltran en el subsuelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y de pozos también. La vida no sería posible sin ellas. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso, que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, de saneamiento, de producción de alimentos y también de procesos industriales. Las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como son los humedales y también los ríos. Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación, lo que conlleva que debemos de tener mucho cuidado en no extraer más de aquella que se recarga por la lluvia y la nieve derretida, y la contaminación que actualmente las acechan también, ya que pueden desembocar en el agotamiento de este recurso, en su encarecimiento para su tratamiento, su reutilización, y hasta pudieran estar provocando paralización en su uso. Este año, el mensaje de la Organización de las Naciones Unidas es que reivindiquemos su estudio, la protección y la utilización de ellas, de estas aguas subterráneas, de manera sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento. Bueno, sin más, doctor, si me lo permite, dar paso a la presentación del doctor Eric Morales Cacique. El doctor Eric Morales Cacique, él es profesor investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su educación se ha desarrollado primeramente como ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo, México, maestro en aguas subterráneas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en filosofía en hidrología por la Universidad de Arizona, en Tucson, Arizona, Estados Unidos de América. En lo que respecta a sus actividades relevantes, es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Ha publicado 27 artículos científicos, 17 informes técnicos y capítulos del libro, así como más de 70 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha realizado aportes científicos en la simulación matemática y computacional de los procesos del transporte de contaminantes en el subsuelo, de la subsidencia del terreno por extracción de agua subterránea, así como en la caracterización de sistemas de flujo de agua subterránea. Ha contribuido en la exploración hidrogeológica del subsuelo de la Ciudad de México hasta 2.000 metros de profundidad. Lo que respecta a su experiencia laboral técnica, él es investigador titular B en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue especialista en hidráulica en la gerencia de aguas subterráneas en la Comisión Nacional del Agua y fue presidente también y vicepresidente del capítulo mexicano de Interpor, Sociedad Internacional de Medios Porosos. La presentación del día de hoy se relaciona con las herramientas técnicas de apoyo a la política pública
en agua subterránea, desarrollo, retos y oportunidades. Bienvenido, doctor Eric Morales Cacique, a este conversatorio con motivo del Día Mundial del Agua 2022. Muchas gracias y adelante. Voy a presentarles en principio una introducción a tratar de visibilizar el agua subterránea, que es un reto grande a nivel no nada más nacional, sino a nivel mundial. Como el título lo indica, me voy a enfocar en esa relación entre nuestro conocimiento técnico y científico sobre la hidrogeología y sobre el agua subterránea y su relación con la gestión, es decir, con la política pública y con el manejo del agua. Entonces, bueno, la secuencia de la plática será, primero voy a hablar muy brevemente acerca del manejo integral del agua. Pasaré por un panorama rápido sobre conceptos básicos en hidrogeología. Tocaremos la situación del agua subterránea en México y, entrando en materia, pasaremos a los retos y oportunidades que existen en la gestión del agua, es decir, cómo pasamos nuestro conocimiento ya técnico que tenemos y científico hacia herramientas de política pública. Debo adelantar que no esto en realidad pues son propuestas, no es precisamente que ya tengamos algo bien definido, pero bueno, ya lo iremos tratando en el camino. Primeramente, el manejo integral del agua, primeramente tiene que ser pues de agua sin etiquetas, es decir, nosotros como usuarios no nos interesa si es subterránea, si proviene del subsuelo o proviene de una presa o de un río. Sencillamente es pues agua que podemos utilizar en los diferentes usos. Adicionalmente, muchas veces se pierde o a veces un poco de vista esa relación que existe entre el uso que le damos y a veces nos enfocamos bastante en la parte técnica, en la parte que aquí lo pongo como sistema hidrológico, y muchas veces perdemos de vista los efectos que tiene el impacto de nuestras actividades en el ecosistema, y adicionalmente, a veces muchas de las soluciones que se buscan o que se proponen para que toman en cuenta la parte técnica, pues de repente chocan con el asunto social, económico y político, que también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, todos estos aspectos no se pueden desligar. Entrando en materia, para el agua subterránea, pues es una parte fundamental del ciclo hidrológico, y lo que están viendo en pantalla es un esquema que obtuve de una presentación, de una publicación, y las flechas representan flujos anuales de agua, y las cifras que están enmarcadas en rectángulos representan volumen almacenado. Entonces, los mayores flujos, por supuesto, se encuentran por evaporación y precipitación a nivel continental, y de ellos, bueno, lo que llega al continente escurre a través de los ríos como escurrimiento superficial. Pero si nos vamos a la parte de agua almacenada, encontramos que en la mayor parte de agua dulce en el planeta es agua subterránea. La otra parte, una parte aproximadamente equivalente, corresponde a glaciares y nieve, que bueno, no es precisamente tan accesible, al menos en términos de los glaciares. Esta es una gráfica que ilustra la foto de la izquierda, la cantidad total de agua en el planeta, y la siguiente gota que aparece aquí representa lo que hay de agua subterránea, el agua subterránea dulce. Entonces, en cuanto a cantidad de agua, es una parte muy, muy importante, una fuente de agua dulce. La situación es que el flujo es relativamente pequeño, la parte de la izquierda, de la derecha, perdón, lo muestra. El flujo es relativamente pequeño, aproximadamente una cuarta parte de lo que fluye por agua superficial,
sin embargo, su volumen almacenado es mucho más grande. Si dividimos este volumen almacenado entre flujo, pues entonces obtenemos un tiempo de residencia aproximado y, por supuesto, el agua subterránea tenemos tiempos de residencia de miles de años. Y el punto aquí entonces es que las escalas de tiempo en la que van a ocurrir los fenómenos son muy diferentes y eso es un rasgo fundamental comparado con el horizonte de manejo que podemos tener en comparación con el agua superficial, ¿no? Pues, ¿qué es el agua subterránea? Pues es agua que circula a través de los poros del suelo y de las formaciones geológicas. Por supuesto, al circular por el suelo, pues entonces el flujo a través de ella, pues se ve restringido o se ve influenciado por la arquitectura del espacio poroso. Y dependiendo de esa arquitectura, pues será tan fácil o difícil poder describirlo en términos ya sea estamos hablando de medios granulares o medios fracturados o incluso medios karstificados, donde ya podemos hablar de cavernas y de verdaderos ríos subterráneos. Entonces, pues dependiendo de esto, pues podemos describir el flujo en términos de aproximaciones lineales, como la ley de Darcy, que es una aproximación a escala de varios miles de poros. A escala de poros tendríamos que usar las ecuaciones de Navier-Stokes para resolver el flujo, pero pues resolverlo a escala de poro realmente es un reto muy, muy grande y incluso es ese supercómputo para tratar de resolver problemas, sobre todo el flujo multifase en muestras de, no sé, 10 centímetros por 10 centímetros en cubos de 10 centímetros de lado, por ejemplo, ¿no? En medios fracturados y sobre todo medios kársticos, el flujo pudiera ser no darciano y de manera que el flujo pudiera depender de manera no lineal del gradiente de energía. Ahora, cambiando un poco de escala, a escala de cuenca, el flujo de agua tiene una manera de organizarse dependiendo de esas características del subsuelo. A pequeña escala depende de la estructura del espacio poroso, a una escala mayor depende de la estratigrafía del subsuelo. El esquema de la izquierda pues muestra el flujo de agua hacia un río efluente, es decir, que descarga agua subterránea, esto en época de secas, y del lado derecho una aproximación esquemática a esa organización jerárquica o dinámica que ocurre con el flujo de agua subterránea y que típicamente tiene una componente vertical muy importante y que a veces se pierde de vista porque tendemos a preparar mapas en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, tendremos sistemas de recorrido, digamos, pequeño y tiempos de residencia relativamente cortos, y tendremos trayectorias de flujo que pueden ser mucho, mucho mayores y que puedan tomar varias, incluso decenas de miles de años para hacer su recorrido. Como decía, dependiendo de la complejidad del subsuelo, de la estratigrafía del subsuelo, pues la organización de estos de la red de flujo a profundidad pues puede ser bastante complicada o puede ser relativamente simple o bastante complicada. Y ese es uno de los retos a los que uno se encuentra pues cuando trata de describir un sistema y de caracterizar un sistema hidrogeológico. Por supuesto, esta organización puede ser jerárquica, incluso estamos hablando desde cuencas relativamente pequeñas, de algunas decenas de kilómetros de longitud, llamemos de una longitud característica, hasta pues sistemas de flujo a escala continental, donde pues ya además de flujo de agua, podemos hablar de flujo de geofluidos y donde también puede estar involucrado, por ejemplo, hidrocarburos, etcétera, ¿no? Entonces, estos
los sistemas de flujo de agua a nivel continental se han encontrado que pueden relacionarse o tienen injerencia también en acumulación de hidrocarburos, en la generación de depósitos minerales, de ciertos depósitos minerales, etcétera, ¿no? Adicionalmente, pues existen una multitud de ecosistemas dependientes del agua subterránea. Son la zona hiporreica alrededor de los ríos, planicies de inundación, humedales que son abastecidos con agua subterránea, y además también pues fauna en el subsuelo, la estigofauna, que puede también, vaya, que tiene una dependencia del agua subterránea. El agua subterránea en su flujo, pues no nada más transporta agua, sino transporta nutrientes disueltos en ella, también transporta energía, es decir, el agua tiene una cierta temperatura y se ve afectada por las características, el flujo de calor desde el interior de la Tierra, y dependiendo del gradiente geotérmico en cada zona o dependiendo de características como cámaras magmáticas, etcétera, puede tener pues sí, afecta la temperatura y entonces se convierte también en un cinturón que transporta no solo agua como tal, sino nutrientes y energía. Bien. Después de esta panorámica pues, muy general sobre lo que es el agua subterránea, pues entonces veamos cuál es la situación en México desde el punto de vista un poco administrativo, ¿no? Entonces, en México la gestión del agua subterránea en principio está dividida en zonas geográficas, donde pues de alguna manera se tienen ciertas reglas para el manejo del agua subterránea. Estas zonas administrativas en nuestra ley de aguas nacionales pues se les ha llamado acuíferos, y en realidad pues son más bien zonas administrativas porque la definición técnica de acuífero es diferente. Un acuífero es una formación geológica capaz de almacenar agua y transmitirla en cantidades económicamente aprovechables. De manera que en esas zonas que están en esas zonas administrativas podemos tener una multitud de unidades hidrogeológicas con comportamiento acuífero, ¿no? Entonces, esta división es un poco artificial porque en buena medida también se ha manejado en términos con criterios más administrativos. Entonces, y de hecho, pues contrasta con la visión, si recuerdan, en los 50, 60, 70, la administración del agua en México era a través de la cuenca hidrológica, después cambió administración por estados y después regresó a una administración más enfocada, con los límites que respetaban más la cuenca hidrológica. Y eso fue por una necesidad, porque era... pero aquí precisamente en el agua subterránea como que eso falta un poco. Y sobre todo, bueno, algo que... y sobre todo porque pues existen problemas denominados pues sobreexplotación. Y sobreexplotación se define pues cuando se extrae un volumen de agua mayor al agua que se estima que se recarga de manera natural. De manera que todos los acuíferos que están resaltados aquí en otro color, pues representan acuíferos que tienen o zonas administrativas donde se extrae mucho más agua subterránea de la que se recarga naturalmente, de la que se estima se recarga naturalmente. Entonces, a pesar de eso, bueno, pues la gestión se ha visto dificultada. Los esfuerzos que se han tratado de hacer, pues han sido en el establecimiento de zonas de veda,
y también en la suspensión del libre alumbramiento del agua. Estrictamente, bueno, inicialmente se podía, cada quien podría hacer un pozo, pero existe un instrumento legal para la suspensión del libre alumbramiento en todo el país. Entonces, aunque no estén en veda, de todas maneras tienen que pasar por una autorización. Bueno, aquí pongo varias de algunos instrumentos técnicos o herramientas que apoyan esta gestión pública, entre ellas pues la NOM 011, que es para calcular esa disponibilidad de aguas nacionales, es decir, si existe cierta disponibilidad, entonces se permite la perforación de más pozos y la asignación de un cierto caudal de extracción. Y es, por ejemplo, este tipo de herramientas que habría que mejorar y sí, sobre todo mejorar con base en el conocimiento que tenemos actual de la hidrogeología y en nuestro país. Bueno, ahora pasando a la materia, pues, de estos retos de cómo podemos influir en la política pública y cómo podemos de alguna manera pues aportar o mejorar nuestros instrumentos. La primera, bueno, desde mi punto de vista, bueno, no es nada, creo que habemos varios hidrogeólogos que coincidimos, es que deberíamos pasar de una gestión por acuíferos a una gestión, podríamos pensar por cuencas y con base en sistemas de flujo en lugar de acuíferos. En lugar de zonas administrativas con cierta delimitación un poco arbitraria, a pues una gestión que responde más a las características naturales de los sistemas de flujo. El ejemplo aquí es en la cuenca del río Amacuzac, la línea que prácticamente todo lo que ven aquí coloreado es el estado de Morelos, y cada zona coloreada representa la zona administrativa o acuífero de la Conagua en las que está dividido el estado, ¿no? La línea que se presenta aquí de BB', la representación del sistema de flujo en esta zona, pues la observamos en el lado derecho, y como pueden observar, pues hay una continuidad entre lo que sería la zona de Cuernavaca hacia la zona de Zacatepec. Sin embargo, pues por cuestiones administrativas esto se maneja por separado, ¿no? Entonces, ¿qué tan conveniente es hacerlo así y por qué no hacerlo de esta otra manera? Pues es una cuestión que debemos establecer y debatir. Adicionalmente, quiero llamar su atención a esta parte aquí, que es la posición del parteaguas superficial, que es esta, no sé si alcancen a ver mi cursor, y la posición del parteaguas subterráneo. Debido a que este sistema es un sistema impulsado por la gravedad, entonces el parteaguas subterráneo, por supuesto, está desplazado hacia la cuenca de México, que es la cuenca al norte de la cuenca del Amacuzac, y no coincide con el parteaguas superficial. Entonces, eso también representa un reto para definir límites en el sistema hidrogeológico, ¿no? Una vez que tenemos una descripción por sistemas de flujo, pues podemos relacionarlo con la evolución geoquímica y del agua subterránea, y pues eso es una herramienta que nos apoya y da un mejor sentido a esa evolución geoquímica, ¿no? Adicionalmente, difícilmente podemos manejarlas o definir los mismos criterios para todas las zonas en el país. Tenemos
un contraste grande entre el sur y sureste del país, que es bastante húmedo, con la región centro-norte del país, centro y norte del país, que es mucho menos húmeda. En este caso, estoy mostrando el trabajo de otras personas, y lo que se muestra aquí es para un mismo, para un mismo perfil. Estos son resultados generados sintéticamente, pero cambiando diferentes tasas de recarga. La segunda figura fue generada con una recarga de aproximadamente 500 milímetros por año, y esa recarga va disminuyendo hasta la figura del fondo, que recibe una recarga únicamente de 20 milímetros por año. ¿Esto qué implica? Implica que en las zonas húmedas tendremos amplias zonas donde la tasa de renovación natural del agua es pues relativamente alta. Bueno, alta en el sentido de que estamos hablando entre 0 años y 10,000 años, son los colores azules. Y contrastando con la zona árida, donde una enorme porción del agua almacenada en esa parte tiene más de 40,000 años de tiempo de residencia. ¿Esto qué implica? Si ya estamos en una situación donde todo lo que está en azul y parte de lo amarillo ya fue extraído, ya está interceptado, pues entonces estamos hablando de que estamos utilizando recurso que pues tomó miles de años en almacenarse ahí. Y entonces necesitamos darle un valor tanto cualitativo como en nuestros proyectos que realmente refleje esa escasez o esa tasa de renovación tan baja, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que incorporarlo cuando estamos analizando esto, ¿no? Muchas veces para un proyecto de dotar agua no se toman en cuenta ciertas externalidades. Bueno, pues que hay subsidencia del terreno, que ya se está acabando el flujo base en el río, que ya estamos extrayendo agua de muy vieja. Sí, pero en mi análisis beneficio-costo del proyecto, yo no meto nada de eso, porque eso son externalidades que alguien más las va a pagar. Bueno, yo creo que no, que necesitamos ver la película completa. Otro reto que tenemos es tomar en cuenta esa escala de tiempo a la que ocurren los fenómenos en el subsuelo. Como muestra la caricatura que tenemos en la parte inferior derecha, cada trayectoria de agua subterránea pues puede tener un tiempo de residencia de días, de años o siglos o milenios, ¿no? Sin embargo, bueno, existen aproximaciones que relacionan el tamaño de nuestro sistema hidrogeológico con la perturbación y con las propiedades hidrogeológicas, es decir, los parámetros hidrogeológicos, que en este caso sería la conductividad hidráulica o permeabilidad, si descontamos las propiedades del fluido, y el almacenamiento específico o las propiedades las propiedades elásticas del medio poroso. Esas dos, conductividad hidráulica y almacenamiento específico, los podemos combinar para expresar una difusividad, y entonces se han generado con representaciones simplificadas de medios hidrogeológicos esquemas como el de la derecha, el de la izquierda, donde podemos observar que dependiendo de las propiedades hidrogeológicas del sistema, el tiempo que puede tardar en propagarse una perturbación puede ser de decenas de miles de años o de cientos de miles de años. Entonces, esto a lo mejor, bueno,
se puede ver la importancia de esto cuando uno piensa, bueno, es que quiero recuperar un acuífero, quiero recuperar un sistema hidrogeológico. Bueno, pues mis acciones probablemente tarden muchísimo tiempo en reflejar todo el impacto negativo que ya originé en ellos, ¿no? Bien, un tercer reto es en cómo definimos sustentabilidad. Hace poco me gustó mucho una plática de Sam Sandoval de la Universidad de UC Davis, de la Universidad de California en Davis, sobre la experiencia en California, y comentaba que, bueno, pues más que definir qué es la sustentabilidad y a lo mejor cómo queremos que pues la disponibilidad con base en la recarga, pues deberíamos más bien enfocarnos en efectos adversos y en evitarlos. En evitar, por ejemplo, abatimiento sostenido de niveles freáticos, evitar la reducción del almacenamiento subterráneo, efectos adversos como intrusión de agua de mar, disminución o degradación de la calidad de agua, subsidencia del terreno y fracturamiento y disminución de flujo base. Entonces, también impacto en humedales, en fauna. Todo esto de fauna y flora, y todo esto sería más cuantificable, más evidente que tratar de ver si, bueno, pues es que estrictamente hablando estoy en el lado de que todavía sigo balanceando una recarga vista a escala de cuenca cuando localmente tengo efectos adversos importantes. Cuando Conagua da una concesión para un nuevo pozo, hay una situación donde estrictamente hablando, el nuevo pozo pues no debe de causar efectos adversos o interferencia con otros aprovechamientos que ya estén asignados. Entonces, sería algo como esto. Esto nos daría, creo yo, una manera más sencilla de enfocarnos a los efectos en lugar de, estoy de acuerdo en la utilidad de estos balances a escala de cuenca que nos permiten hacer una cierta contabilidad, pero creo que esa no es el camino para lidiar con la situación ya crítica en muchos casos con la que nos enfrentamos. Una vez que definimos estos efectos adversos, pues podemos definir indicadores que nos permitan decir, bueno, estamos avanzando hacia una situación sostenible o no. Otro tipo, por ejemplo, uno de estos efectos adversos es la subsidencia que ocurre en la Ciudad de México, y como pueden observar en el mapa de la derecha, existen zonas en la Ciudad de México que ya tienen acumulado en casi en poco más de un siglo, más de 14 metros de hundimiento acumulado. Este poste en la foto de la izquierda no es un poste, es el ADM de un pozo que está justo cerca del Monumento a la Revolución y que da una idea de la magnitud del problema. Pero como dicen los ingenieros civiles, mientras el suelo se hunda parejo, entonces pues las estructuras no se dañan tanto. Claro, eso sería para un edificio o algo relativamente pequeño, pero pues ya cuando tenemos que invertir en un sistema de drenaje profundo, que creo que fue el túnel emisor Oriente, fue creo que de las obras más caras durante el sexenio de Fox, y eso fue un costo que nunca se internalizó en proyectos de extracción de agua, por ejemplo, pero que fue un costo que ocurre, ¿no? Este fenómeno de subsidencia puede durar mucho tiempo. Aquí lo que me interesaría resaltar es el gráfico del centro, que corresponde al efecto en una capa arcillosa de 15 metros de espesor, que tanto se hunde, altamente, con propiedades similares a los sedimentos lacustres de la Ciudad de México, qué tanto se hunde si yo bajo el nivel freático, el nivel piezométrico 5 metros en la base de esa capa. Como pueden observar, la línea azul representa el resultado de, aquí son un montón de líneas porque nos interesaba cuantificar la incertidumbre debida a heterogeneidades de escala pequeña. Pero si se enfocan en la línea azul, pues nos indica que podemos tener en 15 metros de espesor hundimientos de más de 1 metro, es decir, aproximadamente pues un 8% del espesor total,
pero que el fenómeno dura cientos de años para estabilizarse, para alcanzar un estado estable. Y estamos hablando de nada más un estímulo único, ¿no? Entonces, todos estos procesos toman mucho tiempo para realizarse, ¿no? Se me está acabando el tiempo, así es que voy a ir directamente a esto. Bueno, finalmente, el manejo integral entonces del agua, pues requiere que tengamos o hagamos un manejo sin etiquetas, que sea adaptativo, que podamos ir adaptando, que podamos ir evaluando el efecto de nuestras acciones. Y para evaluar el efecto de nuestras acciones, lo ideal sería enfocarnos en minimizar los efectos adversos y adicionalmente, tomar en cuenta las características particulares de cada sistema hidrogeológico y de las condiciones climáticas del país, porque los tiempos de respuesta de cada sistema pueden ser muy, muy variables y típicamente son horizontes de manejo de muchas décadas como mínimo. Con esto, bueno, quiero cerrar la presentación y pues estos son mis datos de contacto, pues quien guste que tenga después de la plática algún comentario, pues son bienvenidos. Muchas gracias.